Había una vez un hombre que perdió su sombra. No fue de un día para otro, sino poco a poco, como cuando el sol se esconde detrás de las nubes sin que te des cuenta. Un día, el hombre miró hacia abajo y ya no estaba allí. Al principio pensó que no importaba, que podía vivir sin ella, pero pronto descubrió que, sin sombra, el mundo era demasiado brillante, demasiado frío. En algún lugar del mundo hay un río que fluye hacia atrás. Los científicos dicen que es un fenómeno natural, pero los poetas insisten en que es porque el río no quiere llegar al mar. Prefiere quedarse atrapado en el pasado, donde todo era más simple, más seguro. Matías entendía ese río, lo entendía demasiado bien. Pero incluso un río atrapado lleva consigo algo valioso: la memoria del agua que alguna vez fluyó libre. Matías, ¿necesitas ayuda? Perdón. Déjalo. ¿Y si no hay nadie a quien culpar, Matías? ¿Y si simplemente se acabó? 10 años no se borran, pero tampoco se pueden forzar. Es más fácil culpar a alguien. A él. A mí. Al tiempo. A alguien. Pero si no hay culpa. ¿Qué hago con todo esto? Lo llevas. Lo llevas hasta que duela menos. Hasta que un día te des cuenta de que ya no duele tanto como antes. Eso va a llevar mucho tiempo. Pero necesito que sepas que no estás solo, ¿ok? Aunque a veces te escondas de todos, borres todas tus apps y no contestes el teléfono, necesito que sepas que no estás solo. Mi cabeza lo sabe, Sofía. Pero mi corazón no lo entiende. Oscar Wilde dijo una vez: el corazón fue hecho para ser roto. No es que tu corazón no entienda, Mati. Es que está aprendiendo a latir de nuevo después de romperse. En la antigua Grecia había una isla donde los habitantes celebraban fiestas que duraban días enteros. Decían que era para honrar a los dioses, pero en realidad era para olvidar las guerras, las pérdidas, los amores que se fueron. Matías no honraba a ningún dios, pero entendía el deseo de perderse en el ruido. En el desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta, hay flores que florecen una vez cada 100 años. Cuando lo hacen, es un espectáculo tan hermoso que atrae a miles de personas. Pero después de unos días, las flores mueren y el desierto vuelve a ser lo que siempre fue: un lugar vacío. Matías no lo sabía, pero estaba buscando flores en un desierto.
Gracias. Por cierto, me llamo Lázaro. ¿Y tú? Matías, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Por qué no usas Grindr? Todo el mundo lo usa y es más fácil. Prefiero conocer a las personas en persona. No me gusta eso de escogerlas como si fueran un menú. Suenas como mi papá. Él también dice que antes todo era más auténtico. Pero, o sea, si alguien te gusta, te gusta. Y si no, pasas al siguiente. ¿Qué pasa cuando alguien te gusta realmente? ¿Cuánto tiempo duran tus relaciones prácticas? Eh, 4 meses. Máximo. Pero no es que esté buscando algo serio. De hecho, no sé si eso todavía existe. Yo estuve con alguien por 10 años. 10 años de momentos, de rutina, de planes a futuro. No sé si eso es bueno o malo, pero era diferente. Bonito. Doloroso. Suena intenso. Me da miedo estar con alguien tanto tiempo. Miedo. ¿A qué le tienes miedo? No sé. A perder mi libertad, supongo. Es más, a que me rompan el corazón. Mis papás se divorciaron cuando era niño y siempre he creído que es mejor no apegarse demasiado. Pero si no te entregas a alguien, no te pierdes de algo. Algo que valga la pena, aunque duela. No lo sé, pero no quiero pasármela dolido, con el corazón roto. Mi abuela siempre dice que no puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Tu abuela es muy sabia. Mi abuela también dice que los jóvenes no escuchamos a los mayores. Así es que tómalo como quieras. Hablando de tomar, ¿me regalas algo? Sí, toma lo que quieras ahí en la cocina. Gracias. En Japón hay una técnica llamada kintsugi, que consiste en reparar objetos rotos con oro. La idea es que las cicatrices no deben esconderse, sino celebrarse, porque son parte de la historia del objeto. Matías no usaba oro, pero estaba tratando de reconstruirse a sí mismo, pieza por pieza, sin saber que las cicatrices también pueden ser hermosas. ¿Qué estás haciendo aquí, Matías? Buscando respuestas en las nubes. No sé lo que busco. Solo quiero entender cómo empezar de nuevo. 10 años no se borran con solo mirar al horizonte. 10 años son una vida entera. Una vida que ya no existe. ¿Qué haces con eso, Néstor? ¿Cómo empiezas de cero cuando no buscabas nada y encuentras a alguien con quien construyes un mundo entero sin darte cuenta?
Tal vez no se trata de empezar de cero. Tal vez se trata de llevarte contigo todo lo que aprendiste, lo que viviste y seguir caminando. ¿Volverías conmigo? Si pudieras, ¿volverías conmigo? No lo sé. Ya no somos las mismas personas que se enamoraron. Llevamos demasiados recuerdos, demasiadas cicatrices. No sé si te volvería a escoger. Yo sí escogería todo lo que vivimos. Porque fue hermoso. Y por eso me cuesta soltarlo. Pero ya no existe, Matías. Como yo en tu vida. Había una vez un hombre que perdió su sombra. Pasó años buscándola en lugares oscuros, en recuerdos, en personas que ya no estaban. Pero un día miró al cielo y entendió que la sombra no era lo que había perdido, sino lo que había ganado, la luz que lo guiaría hacia adelante. Hola, ¿eres Matías? Sí, Perdón por el atraso, es que el tráfico está imposible. no te preocupes. Yo acabo de llegar igual. Entramos. No te molestas si caminamos un poquito. Es que llevo demasiado tiempo sentado y me gustaría estirarme. No, al contrario. Yo también necesito empezar a moverme, ¿no? Te comprendo. A veces lo más difícil es dar el primer paso. También es tu primera cita después de mucho tiempo. Casi 11 meses. ¿Y tú? 1 año, 2 meses. Han sido tiempos difíciles. Lo sé. Si algo aprendí en los últimos años es que no se trata de olvidar lo que pasó, sino de recordar todo lo que está por venir. Y que aunque eso dé miedo, también es emocionante. Sí, tienes razón. Creo que debo dejar de ver hacia atrás y caminar hacia adelante. Y así, el hombre que una vez perdió su sombra, encontró algo más valioso, la luz de un nuevo comienzo.